medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos. Vuelvo a decir, nuestro tema es la gratitud por la salvación. Cuando hablamos o cuando se habla de la salvación, nos enseña 3 ideas bíblicas sobre la salvación. La primera se refiere al rescate del pecado y de la muerte, y el segundo se refiere en la renovación del espíritu, porque la palabra de Dios nos enseña que la humanidad cayó del estado original de pureza moral, por lo cual, por la condición de pecado. Por eso, la salvación divina siempre renueva el espíritu de las personas para que puedan llevar una vida moralmente agradable a Dios. Y la tercera es la restauración a una relación correcta con Dios, porque uno de los efectos del pecado que hace es la separación del ser humano con Dios. Por eso el propósito de la salvación es restaurar nuestra relación con Dios, tal como expresa en Romanos capítulo 5, versículo 10, donde dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y esto nos enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que la salvación de Dios incluye el rescate, la renovación y restauración, que se produce mediante nuestro Señor Jesucristo y se otorga por gracia, por medio de la fe y por el amor de Dios. Así que en este momento vamos a ver nuestro primer punto. Vemos en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos la expresión del apóstol Pablo a Dios diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo vemos aquí que alzó su voz en un himno de alabanza con un corazón que adora a Dios por las bendiciones de la gracia de Dios que le fue dado por medio de la salvación. Cuando vemos eso, mis amados hermanos, como el apóstol Pablo expresó a Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él hizo una alabanza a Dios. Así deberíamos de ser siempre nuestra actitud hacia nuestro Dios hoy en tiempo, por todo lo que ha hecho por nosotros. Cuando vemos, mis amados hermanos, lo más grande que nuestro Dios ha hecho es ofrecernos la vida eterna, la salvación. Por eso el apóstol Pablo bendice a Dios por todas las bendiciones espirituales que Él provee. Dice, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una bendición sin limitación. Cuando vemos este versículo, las bendiciones de las cuales el apóstol Pablo hace mencionar aquí, mis amados hermanos, no son bendiciones materiales, sino espirituales, como dice en nuestros versículos. Son espirituales, las cuales tienen que ver con cosas de la eternidad y cosas que no se echan a perder. Cuando
vi la palabra de Dios, mis amados hermanos, busqué algunas de las bendiciones espirituales o cuáles son algunos espirituales que el apóstol Pablo nos menciona aquí, mis amados hermanos. Vamos a ver algunos de estas bendiciones espirituales que el apóstol Pablo hace mencionar aquí. El número 1, la vida eterna. La vida eterna que dice en Juan 14, versículo 1 al 3. El número 2, otra de las bendiciones espirituales que Dios nos proveyó es el perdón de pecados. El número 3, un paz diferente a la que el mundo da, según Juan capítulo 14, versículo 27. El número 4, una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. El número 5, una reconciliación con el Padre, según Isaías 59, 1, 2. El número 6, ser miembros de la familia de Dios, según Efesios 2, 19. El último, no tener condenación. Esas son las bendiciones espirituales que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y todas estas bendiciones, mis amados hermanos, se encuentran en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, para que nosotros podamos gozar de estas bendiciones espirituales, es necesario estar en Cristo. Es necesario estar en Cristo. Y esto se hace por medio de un nuevo nacimiento, como dice en Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso nos hace entender cuando nuestro Señor Jesucristo habló con Nicodemo. Así que vemos aquí cuando el apóstol Pablo habló sobre también en los lugares celestiales, también ese lugar se encuentra en Cristo. Por lo tanto, puede que sea una referencia a la iglesia, ya que la iglesia está en Cristo, porque es su cuerpo. Les invito a ver conmigo en Efesios capítulo 5, versículo 23. Ahí vemos, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el Salvador. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que la salvación solo se encuentra en medio de Cristo. El otro punto, en el versículo 4, en Efesios capítulo 1, versículo 4, el otro punto es el propósito de la salvación. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escogido antes de la fundación. Dios nos ha escogido en Cristo antes que las cosas materiales fuesen creados. Ahora, este pasaje no significa que Dios escogió a unos y a otros lo rechazó. Eso significa que Dios escogió un pueblo, pero nosotros debemos de escoger el ser o no ser miembros o no ser parte de ese pueblo que es la iglesia. Debemos de escoger. Si queremos ser parte del pueblo de Dios, es ahí donde podemos obtener la salvación. Sabemos que hoy en día hay doctrinas que hablan de que Dios escogió a ciertas personas para salvarlas y hay ciertas personas no escogió para salvarlas. Pero bien sabemos que la salvación
está disponible a todos los que le desean. Como dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los que obedecen el Evangelio vienen a formar parte de los escogidos o los elegidos. Si usted, mis amados hermanos, no obedece el Evangelio, si usted lo único que está haciendo es no desear ser parte de los escogidos o del cuerpo de Cristo, y si se pierde, Dios no tendrá la culpa porque usted escogió no ser parte de los escogidos o no ser parte de la iglesia. Por eso nuestro Dios, cuando vemos en 2 Timoteo, dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan el conocimiento de la verdad. Y también aquí vemos algunos de los propósitos por el cual Dios nos escogió en Cristo, para que seamos santos, dice, significa apartados, consagrados y sin mancha delante de Dios y sin culpa. Una iglesia que es santa y sin mancha da mucha evidencia de que es una iglesia que ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, como iglesia debemos de mantenernos pura y sin mancha. Por lo tanto, como iglesia tenemos una responsabilidad. El primero, debemos de mantenernos santos, apartarnos del mal o apartados del mal. El número 2, mantenernos sin mancha de este mundo pecaminoso. Para poder llevar a cabo esto, mis amados hermanos, debémonos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y alejarnos del mundo y no ser amigos del mundo o no conformarnos a este mundo. Les invito a ir conmigo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Ahí vemos un versículo, allí mis amados hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos sigue enseñando aquí que debemos presentarnos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santos y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado bendiciones espirituales, mis amados hermanos. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad.
Todo lo que Dios hace por nosotros, mis amados hermanos, lo hace por amor, como dice nuestro versículo. En ese amor, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si podríamos ver ahí, mis amados hermanos, aquí encontramos otra bendición espiritual que el apóstol Pablo hace mencionar: ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Cristo siempre tiene mucho que ver con nuestras bendiciones, ya que somos parte de la iglesia. Por esto, Cristo fue manifestado ante los hombres para que recibiésemos la adopción de hijos, según Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. También podemos ver la voluntad de Dios, que por la voluntad de Dios venimos a ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. La voluntad de Dios fue la causa que nos llevó a poder ser hijos suyos, por su voluntad. También la palabra predestinado significa determinar de antemano o decretar de antemano. Por lo tanto, esto de ser adoptados hijos de Dios fue decretado de antemano, como los pasajes que ya hemos leído desde antes de la fundación del mundo. Este es el amor de Cristo que hace por nosotros de ser adoptados hijos de Dios por medio de la gracia. El otro punto, mis amados hermanos, que es la gloria de su gracia, en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí podemos encontrar otro propósito por el cual Dios ha hecho todo lo que ha hecho con nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia. Por medio de esto, mis amados hermanos, nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús, en el amado. Porque la frase el amado nos recuerda a las palabras de Dios que habló acerca de su Hijo en Evangelio de Mateo capítulo 17 al 5. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Así que debémonos de alabar, de glorificar el nombre de nuestro Dios, como vemos el apóstol Pablo hace mencionar en estos versículos, mis amados hermanos. Y el último que vemos aquí, mis amados hermanos, es algo muy importante. En el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En Cristo Jesús es donde está la redención, es decir, en su sangre. Su sangre es lo que ha hecho posible todo en cuanto al plan de salvación, de redención que Dios tenía en mente. Cuando vemos aquí, mis amados, la redención, ¿qué significa la redención? La redención significa liberar por medio de un rescate pagado. Por medio de la sangre de Cristo nos pagó nuestro rescate, la cual fue el rescate que se dio por nosotros. Cristo dio su sangre por nosotros. Así que el perdón de pecados, mis amados hermanos, solo se obtiene solamente por la sangre de Cristo y según su gracia,
favor no merecido que Él extiende a todos aquel que quiere venir y aceptarlo. Por lo tanto, mis amados hermanos, de acuerdo con este verso, tenemos dos bendiciones por medio de la sangre de Cristo. El número uno es la redención, el perdón de pecados. Son dos de estos que vemos aquí, mis amados hermanos. Como vemos, la redención significa liberar por medio de un rescate de pagado. Eso es uno de las bendiciones. El otro, el perdón de pecados. Y ese pago lo hizo Cristo por completo cuando fue crucificado en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Ese fue el pecado de nuestros pecados, nuestro rescate. Entonces, cuando vemos, mis amados hermanos, que la cruz de Cristo se encargó de esa deuda pendiente que muchos de nosotros teníamos, pero también hay muchos siguen teniendo, pero debemos de acercarnos a Dios, consagrarnos, como dice nuestro pasaje, que seamos hijos puros y santos, como dice en el versículo 4, dice que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Conclusión. Así que, mis amados hermanos, hemos visto 3 puntos. El primer punto, la gratitud a Dios por las bendiciones espirituales. El número 2, el propósito de la salvación. El número 3, la gloria de su gracia. Así que, mis amados hermanos, Dios nos ama tanto. Por su amor nos hizo hijos amados. Y cuando vemos aquí, mis amados hermanos, lo más importante que vemos aquí es que nos liberó de un castigo eterno y nos dio la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué debemos hacer entonces por todo lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros? Las cuales nuestra responsabilidad es mantenernos santos, apartados del mal, y mantenernos sin mancha de este mundo pecaminoso, mis amados hermanos. Pero muchas veces nosotros mismos nos alejamos de Él. Así que la palabra de Dios nos enseña, o como el apóstol Pablo, alaba a Dios por todas las bendiciones que ha dado a Él. Y así debemos hacer nosotros, mis amados hermanos. Así que pueden buscar en su Biblia. Vamos a leer otro versículo más en Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, versículo 1, dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdades y firmes. Como dice este versículo, mis amados hermanos, solo Dios podemos exaltar y alabar su nombre, porque Él ha hecho maravillas por nuestra salvación que Él nos ha dado. Así ha sido la palabra de Dios, mis amados hermanos, y oremos.